noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es el lunes 19 de noviembre de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don José Ángel Feijóo Mirón. Es rector del Seminario Mayor de Orense y director de Cáritas Diocesana de Orense. ¿Qué tal, don José Ángel? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, muy buenas noches. En la esquina de la mesa, don Bernardo París, es filósofo especialista en Ortega. ¿Qué tal, don Bernardo? Buenas noches, bienvenido. De maravilla, un placer estar nuevamente con ustedes. Buenas noches. A mi izquierda, don Roberto Luis Moscovich, es periodista. ¿Qué tal? Buenas Muy noches, bien, bienvenido. encantado de volver otra vez a este plató y sobre todo a estar a tu lado. Muchas gracias. En la esquina de la mesa, don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí y compartir mesa con los contertulios presentes. Bien, quería preguntarle, siempre decimos que bueno, pues la economía va así, que si está creciendo, que si dentro de poco, pero bueno, como mejor podemos ver la marcha de la economía es si vamos a cualquiera de los centros de Cáritas, ¿no? Sí, la verdad es que ahí por lo menos nosotros palpamos el día a día, y igual que ya hace tiempo, antes de que se hablara de la crisis, estábamos viendo que había mucha gente que no llegaba a cubrir sus necesidades básicas. Hoy en día pues estamos asistiendo realmente a una situación muy preocupante, ¿no? Es decir, casi todas las Cáritas dedicamos la mayoría de nuestros recursos a lo que denominamos atención primaria, que es vivienda, comida, vestido, este tipo de cosas, ¿no? Cuando hace unos años había esos programas de desarrollo, más de formación, ¿no? Que no abandonamos, pero que el día a día nos exige atender a situaciones muy penosas, ¿no? De gente que no tiene para pagar su casa, de gente que no tiene para comer, que no tiene para pagar la luz, el agua, los libros, los medicamentos, tantas cosas, ¿no? Este es un goteo diario que por un lado pues nos preocupa mucho, y por otro lado también vemos, bueno, por la solidaridad de mucha gente que realmente se da cuenta que las situaciones están siendo muy graves, ¿no? Y con la ventaja en nuestra sociedad todavía que estamos en, bueno, pues no sé, yo estoy en Orense, es un sitio cercano, pequeño, donde todavía la familia puede amparar algunas situaciones, pero de momento no vemos muchas soluciones, ¿no? Como 3 veces más, ¿no?, la afluencia. Nosotros, según los cálculos de la última memoria, gastamos más del 60% de nuestro presupuesto en esta atención diaria, ¿no? Y trabajamos con esperanza, ¿no? Y trabajamos con la esperanza de que las cosas mejoren y tratar de ayudar a la gente a buscar los medios para ser dueños de su vida, ¿no? Pero ciertamente es muy difícil porque las ofertas laborales cada vez son menores, porque las situaciones además se van enquistando, ¿no? Y ya no es una persona que no tiene para pagar un mes, sino que ya son 2, 3, 4, 5, 6 meses, y eso cada vez es más difícil de remontar, ¿no? Don José Ángel, pero también es algo muy gratificante, ¿verdad?, trabajar con todas estas personas. Sí, humanamente ciertamente es algo gratificante, ¿no? Porque por un lado uno está tocando las situaciones pues que más graves de las personas, y eso hay que hacerlo con una enorme dignidad y con muchísima delicadeza, ¿no? Ya es muy penoso que una persona pase por esa situación. Entonces, bueno, humanamente eso saca de uno, digamos, las mejores cualidades, ¿no? Y por otro lado también es verdad que cuando uno ayuda un poquito, y a veces basta un poco para que alguna de estas personas vean alguna esperanza en su vida, ¿no? Y a veces la esperanza es poder hablarlo, ¿no? Y poder desahogar y poder contarlo, y a veces buscar pequeñas soluciones. Y eso en ese sentido yo creo que nos hace a todos mejores personas, ¿no? ¿Y el voluntariado cómo funciona? ¿Hay muchos voluntarios? Sí, hay muchos voluntarios. Lo que sucede es eso, que hoy necesitamos más que personas, necesitamos medios, ¿no? Es decir, hay muchos voluntarios, pero necesitamos medios para poder ayudar a tanta gente, ¿no? Por eso es agradecer, pues no sé, estos gestos como de Amancio Ortega o otra gente que a veces han sido criticados, han sido malentendidos, pero igual que a ese gesto solidario que ha sido muy llamativo, pues hay gestos solidarios de muchas personas que a veces pasan absolutamente anónimos, pero que a nosotros nos llegan a las puertas, pues personas que han ido a hacer la compra y vienen con su coche y pues han comprado una cesta de la compra para dejarnos allí, o pequeños donativos, ¿no? Y eso, ya digo, es muy gratificante porque sale el lado más humano de todas las personas, ¿no? Y eso ciertamente, bueno, trabajamos con esperanza, ¿no? Nosotros somos, desde la óptica cristiana, nosotros no nos dejamos
avasallar por las circunstancias y estamos seguros que saldremos adelante. ¿Y la Administración ha disminuido mucho las partidas destinadas a ese fin? Sí, sí. La Administración ciertamente se han disminuido las partidas y luego han ido saliendo algunas leyes que no favorecen para nada a las personas que tienen más difícil la integración en nuestra sociedad, ¿no? Todo el tema de la sanidad, todo el tema de las leyes de inmigrantes, determinadas cosas que no favorecen la integración, ¿no? Pero bueno, ya digo, somos capaces, trabajamos convencidos de que un mundo mejor es posible. Y entre todos somos capaces de hacerlo. Qué duda cabe que un mundo mejor es dudarlo. posible y en eso estamos y por eso luchamos día a día, cada uno desde su tribuna, cada uno desde su sitio, ¿no? Pero bueno, yo desde aquí ya aprovecho para invitar a todos los políticos para que pasen de vez en cuando por los centros de Cáritas y que sepan realmente cómo se bate el cobre. Bien, y hablando de políticos, el Parlamento de Galicia abrió el viernes sus puertas para recibir a los diferentes diputados elegidos en las últimas elecciones. Vemos algunos de los momentos. Que tiven que vencer a malsán tentación de aproveitar esta tan efémera situación para declarar disolta esta Cámara e provocar así a convocatoria de novas eleccións, coa convicción de que os resultados xa serían moi diferentes hoxe dos do pasado 21 de outubro. Pero tampouco tomen como unha provocación, non pretendo que o señor Núñez se frustre nos vindeiros días e non poda lograr renovar a súa presidencia do goberno, aquilo que eu malsanamente tamén chamara a Brigada de Demolicións, Limpeza Étnica e Ecocidio, pero que retiro inmediatamente por non ofender. Confío en que dende o primeiro día sexamos capaces de estar á altura do que os galegos e as galegas agardan de nós, porque a historia ten demostrado que dende o esforzo compartido, dende a capacidade de diálogo e o espírito de consenso, podemos construir entre todos unha Galicia aberta, plural e solidaria. Bueno, eran dos momentos, desde luego el señor Beiras, hay que decir que genio y figura, que no decepcionó a aquellos que esperaban una puesta en escena casi teatral, ¿no? Cualquiera de ustedes, don Carlos, por ejemplo. Sí, bueno, efectivamente, es una mezcla pues, de sorpresa y de algo ya esperado, es decir, sí, se sabía que iba a pasar algo, pero no se sabía exactamente qué. Entonces, bueno, sí, yo creo que si nos lo tomamos con sentido del humor, pues porque creo que esa intervención hay que tomarla en ese plano, ¿no? Pero somos todos culpables los medios, yo la primera porque deberíamos como pasar del tema e ir realmente a lo importante, porque, no, efectivamente, porque la situación no está para bromas. Y aquí lo importante, y yo voy a aprovechar para comentar lo que ha dicho la presidenta, la renovada presidenta. Ha dicho que quiere que estén a la altura de lo que esperan los gallegos. Y los gallegos, bueno, yo por lo que hablo con la gente, lo que esperan es que la mesa del Parlamento de Galicia renuncie a sus coches oficiales ya, que no quiso hacerlo en la anterior legislatura, trataban de justificar esos privilegios que tienen y que no son necesarios. No son necesarios. No es necesario que los miembros de la mesa del Parlamento de Galicia tengan coches oficiales. No es necesario. No es necesario que los señores miembros del Parlamento tengan a costa del erario público esta conexión de Internet de alta velocidad, etc. No es necesario. No es necesario. Tienen un sueldo, muy buen sueldo. Creo que se lo pueden pagar con su sueldo. Es decir, creo que sí, que la frase es muy buena, pero me gustaría que se llevara a la práctica. En este momento, y acabamos de escuchar precisamente al padre Feijóo, la situación económica es tremenda. Y estos privilegios son una provocación. ¿Provocación? Son una provocación. Don Bernardo. Bueno, yo, ante las imágenes que acabamos de ver del señor Beiras, pues a mí ni me parece bien ni mal, es más, incluso hasta me puede parecer bien, porque yo reclamo siempre el derecho a la diferencia.
imagínense que todos fuesen como el señor Beiras, ¿no? Pero es que el señor Beiras, los otros son distintos, los restantes parlamentarios. El señor Beiras es, en ese sentido, un heterodoxo frente a esa común ortodoxia, pero esto es un valor que hay que reconocerle, que es, no sé si estarán ustedes o no de acuerdo conmigo, y para algunos dirán, pero es que tiene, pues claro que tiene valor ese señor Beiras. Entonces, aunque sea así a su manera, tan exaltado y con abruptos, etc. Pero el señor Beiras es un hombre que viene manifestándose así de manera continuada y sistemática. Es decir, es un comportamiento sistemático el suyo. El señor Beiras lleva hablando gallego desde hace muchos años. Eso es verdad. No desde hace muchos años. En esta revista que yo dirigía, en el año ya, fíjense ustedes, 1985, es que verba volant, scripta manent. Las palabras las lleva el viento, señores, mientras que los escritos permanecen. ¿Verdad, don José? Entonces, el tema es que el señor Beiras aquí en 1985, va para 30 años, fue la única persona que escribió en este número especial dedicado a la famosa Ley de Autonomía Universitaria, la famosa LAU, en gallego. Los restantes colaboradores, que eran todos profesores, lo hacían en castellano. Estos señores, los restantes, que están metidos en política, en el Partido Popular, en el Partido Socialista, todos estos señores hoy, si tuviesen que publicar, escribir en una publicación de características similares, ninguno se atrevería a hacerlo en castellano. Eso ya da mucho que pensar, por ejemplo, sobre la tarea que tiene por delante, una de las tareas importantes que tiene el Parlamento por delante. ¿Cuál es? Concluyo, la preservación de derechos fundamentales, como es el derecho al uso del castellano y al conocimiento de la lengua española. Bueno, el señor Feijóo, no usted, el presidente de la Junta habla de castellano, prefiere hablar de castellano porque lengua española pues no existe, según él, ¿no? Bien. En fin, tienen una tarea bastante, aparte de lo que acaba de decir con gran tino Carlos, ¿no? Bueno, don Roberto Moscovi, sobre este primer día de Parlamento, como hablamos con todos los flecos, bueno, pues que sí han criticado los nacionalistas de las dos facciones, que bueno, que el haber constituido una mesa bipartidista, porque solamente forman parte el PP y el PSDG, bueno, sobre lo que quieran. Hemos hablado inicialmente de la constitución del Parlamento de Galicia, es conveniente resaltar que la presencia de Beiras es en función de la edad. Él ocupa la presidencia por ser el más veterano, el más mayor, con todos los respetos a esa reiteración, de los políticos presentes. Beiras no habla por hablar. Beiras es un político muy veterano que mide, aunque parezca que no, mide muy mucho sus palabras, tiene muchísima retranca, y eso hay que valorarlo, sobre todo los que vivimos en Galicia, que conocemos la doble aplicación a veces de las mismas palabras. Y por otro lado, hay que reconocerle que es un intelectual, guste o no, como la copa de un pino. Y además, dentro de su movimiento político, dentro de su formación política, digamos que es un nacionalista moderado. No es un nacionalista a ultranza. Por eso ahora hay los dos bloques, valga la redundancia, dentro del bloque. ¿Por qué? Porque unos son los herederos del antiguo UPG y otros flecos parecidos, con todos los respetos, podríamos decir, del nacionalismo más izquierdoso. Del marxismo, perdón usted. Bueno, siempre y cuando sea, eso es una acepción que yo no quiero utilizar. Siempre y cuando sea usted tan respetuoso con la falange, me parece maravilloso. Bueno, perdón, pero yo no y con el PSOE de las Jons también. Lo del marxismo, porque yo renuncié al marxismo desde el congreso aquel en que Felipe González vino de Francia encumbrado, y entonces para mí ya el concepto marxista ya casi no existe más que en Cuba,
Pero Si no se la, puede, y en la que se UPEGA, llame. en Cuba y Vamos, en pero Cuba y en la UPEGA. estamos en Galicia. Claro, y en la Pero UPEGA en estamos- Galicia, Pero Bernardo, efectivamente. estamos en Galicia. Venga. Y en Galicia Está la UPEGA. apliquémonos a lo que hay. La Lo que UPEGA. hay es que ahora hay dos facciones nacionalistas, una representada sobre este- por Beiras moderada y la otra que es la más ultra, por decirlo con todos respetos, repito, que es la que, digamos, lidera todavía la UPEGA. Y esto es lo que hay, no hay otra cosa. Y estoy de acuerdo totalmente en esa circunstancia, y me alegro que la hayas sacado a relucir, de que Beiras sí que utilizó el gallego ya desde el principio. Siempre. Don José Ángel Feijóo. Sí, yo creo que Sobre este primer día del este primer Parlamento. día es un poco una puesta en escena. Tampoco nos vamos a esperar otra cosa. Cada uno tiene que poner en escena sus signos, sus símbolos, saber quién es. Evidentemente, Beiras tiene una larguísima trayectoria que todos conocen y que todos conocemos, ¿no? Luego todo esto, esta parafernalia del puño, la flor, el libro, tal, bueno, esto forma parte de la puesta en escena de este primer día. A mí no me preocupa en absoluto toda esa puesta en escena, sino luego su trabajo, ¿no? Que realmente sea en favor de los ciudadanos y también pues esas renuncias a muchos de esos privilegios de los que hablaba don Carlos, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Muy bien. Fue un apunte de don Carlos pues muy bien, ¿no? Muy oportuno. Hay que decir que mientras el Parlamento se constituía, abría sus puertas, en el exterior se manifestaban los afectados por las participaciones preferentes, que bueno, que están ahora más descontentos si cabe que antes, porque parece que está fallando el arbitraje, parece que va muchísimo más lento una vez pasadas ya las elecciones y no ven cuándo van a poder. Incluso le están ofreciendo una quita, y claro, ofrecer una quita a alguien que invirtió, sin saberlo, pues 4 millones o 5 millones de los ahorros de toda su vida a base de sacrificios, pues resulta cuando menos, no sé, la verdad. O mucho Sí. menos, Es decir, yo he asistido a casos en donde se le han puesto en ese tipo de acciones personas que están cobrando la risga y que tienen ahorradas 3.000, 4.000 euros nada más. sí, es verdad, de Y esas todo. personas, vamos, puedo hablar de varios casos donde esos 3.000, 4.000 euros que tenían de ahorro han pasado a esa historia, por llamarle de alguna manera, y son personas que cobran pues 400 euros. Eso Que no lo le dan por- para Que comer. usted tendrá muchos casos. Sí, esos son Claro. casos. Eso es lo que cobran por Pero la esa risga, ¿no, cosa, don José Ángel? pero en ese tema hay tremendo. algo que no se está diciendo y es conveniente que la opinión pública lo sepa. Es que muchas de esas personas, sobre todo los de los 2.000, 3.000 Brevemente, que o vamos con 5.000 otro euros, tema. no tienen ni idea de lo que es y han firmado un papel claro. en el que dicen que conocen el producto y que están formados en la técnica de valores. incluso no lo han firmado. Increíble. Incluso no lo han firmado, pero no compensa ahora Peor meterse en todavía. un juicio penal porque se han fiado del director del banco, de la Claro. persona que llevaba sus cuentas, ha firmado por ellos y cuando llega el arbitraje no pueden decir no, esa no es mi firma porque entonces ni le devuelven lo poco que le van Perdón. a devolver. Claro, No sobre compenses, no sobre firmar. todo con el incremento de las tasas, Claro, que perdón. eso ya Pero todavía una peor. aclaración, perdón, Vamos no con otro compensa tema. ahora El y en enero alcalde, menos por las tasas. sí, Claro. el alcalde menos. el alcalde de Lugo, López Orozco, fue el llamado a declarar. Tiene que declarar el día 22. Está imputado en el caso Pokémon por cohecho y por unas cuantas cosas más. El presidente Núñez Feijóo, bueno, pues ha dicho que es conveniente que se le investigue a ver si ha habido estas acciones presuntamente delictivas. Oímos sus palabras. Me gustaría era conocer exactamente qué es lo que se le imputa, ver la gravedad o no de esas imputaciones y después que cada partido actúe en consecuencia. Mi partido, al partido al que yo pertenezco, al partido que presido, cuando tiene un problema actúa. Nosotros hemos exigido la dimisión de 2 diputados en la anterior legislatura y hemos pedido también a un alcalde que tuvimos de una localidad pequeña en la provincia de La Coruña, pues que dejase de ser alcalde, cosa que hizo y además ha hecho otra cosa, dimitió también como concejal. Sus socios de gobierno le piden la dimisión, sin embargo, sus compañeros de partido le apoyan. Don Roberto Moscovich. Bueno, yo diría que en principio hay que contemplar un detalle de tipo comparativo entre la actuación del PP y del PSOE. El PP, como bien decía Feijóo, tiene establecido un modus operandi a raíz de cualquier incidencia de ese tipo que se produce. Pero el PSOE no lo tiene,
Por lo tanto, ya no podemos partir del mismo supuesto, porque si tu partido no te obliga, es una decisión enteramente personal. Es decir, a juicio de la persona imputada. Ahora bien, hay que tener en cuenta que estamos hablando de 33 imputados, tanto del PSOE como del PP, como de incluso del bloque. Es decir, que hay muchísima gente. Imputado no quiere decir culpable, simplemente que están citados, mencionados o que colateralmente aparecen en una factura, en una conversación, en una referencia de cualquier tipo. Para mí, yo le conozco personalmente, Clemente López Orozco es un buen político y una buena persona. Me parece, y no creo equivocarme, no creo que haya metido mano en el sentido, digamos, más claro del tema, ¿no? De hecho ha dicho... sería imputado por otro tipo de delito. Ya, por supuesto, por eso. Don Roberto, de hecho, él mismo ha dicho que si no te imputan pues 4 o 5 veces que eres un mal alcalde. Bueno, un momento, hablando de eso, eso lo ha dicho él. Mira, vamos a ver, hoy se entiende que es un buen alcalde aquel que es capaz, cuando deja el bastón, de tener en el banco 10-15 millones de euros, cuando lo correcto para un buen alcalde es que deba 10 o 15 millones, porque si tiene 10 o 15 millones inactivos, quiere decir que ha dejado de hacer muchas cosas, y seguro que en su municipio, sea el tamaño que sea, habría muchas cosas que hacer. Por lo tanto, eso también es discutible, todo es evaluable. Ahora, la opción personal, que fue por donde empecé, es muy difícil. ¿Por qué? Muy difícil porque si tú te vas, pierdes una baza muy importante de poder defenderte, e incluso, in pectore, parece que estás aceptando la culpabilidad. Si te quedas, tienes más posibilidades de defender tu inocencia, sobre todo si lo eres. Ahora, yo lo que nunca haría, y esto es una opción, un pensamiento muy, muy personal, yo lo que nunca haría sería continuar en el supuesto de que estuviera implicado, porque a la larga todo se sabe y quedas, desde luego, defenestrado de por vida para la política. O todo se queda en nada, ¿eh? Don José Ángel Feijóo. Sí, todos estos casos de imputaciones yo confío en el sentido común, por llamarle de alguna manera, de los jueces. Lo que es cierto es que una persona que está imputada ya se le juzga, es decir, los medios de comunicación ya le juzga y la población consecuentemente también, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay que contar con el sentido común y con el buen hacer de los jueces antes de imputar a alguien, detenerlo, pues como ha pasado con el alcalde de mi ciudad y con algunos de los concejales, ¿no? Cuando el juez ha hecho eso, o la juez en este caso ha hecho eso, uno casi da por sentado que es culpable y todos los medios de comunicación de alguna manera lo dan por sentado. Entonces yo creo que hay algo previo, que es que los jueces a la hora de ejercer la justicia y hacer este tipo de cosas lo hagan con suma discreción y lo hagan, bueno, pues sabiendo un poco las consecuencias que eso tiene. Luego, en el momento que un político está imputado, evidentemente de alguna manera está casi inhabilitado para ejercer su papel en orden al bien común. Yo eso sí que creo que por higiene política es bueno que se salgan de en medio. Sí, sobre todo para no perjudicar al partido, claro, ¿no? No, al partido y en definitiva sí, pues y a la los sociedad ciudadanos, también, claro. Pero Don Bernardo. Sí, pero la imputación, es que, oiga, pero es que yo lo entiendo lo que dicen, pero es que a mí me gusta ser extremadamente lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que una ética ilógica es injusta. Tiene que haber coherencia. Un imputado es un encausado, muy bien, pero es decir, un señor que se le convoca en una causa para que haga unas declaraciones, pero es que no está, que yo sepa, por ejemplo, en este señor López Orozco, no ha sido castigado, no ha sido sancionado, no ha sido culpado, no está probado que haya cometido ningún delito. Entonces, oiga, porque alguien en una conversación invoque su nombre, etcétera, es que entonces aquí van a tener que dimitir todos y claro, después con el tiempo que tarda la justicia en dilucidar los pleitos, después de 2 años, 3 años, ¿qué hacemos con ese señor? ¿Regresa a la vida pública? ¿Quién le pide, quién le resarce? Es decir, yo creo que este es un tema también, delicado. lógicamente también uno se puede poner en la postura contraria.
Es decir, si uno está imputado y es culpable y sigue en la vida pública mucho tiempo, tiene muchas más armas que una persona que no está en la vida pública, sobre todo ejerciendo determinados puestos. Entonces, las dos cosas tienen su lógica. Por eso es delicado, Por esto, pero por eso yo estoy en contra de la pena de muerte también. Porque si ajusticiamos in extremis a una persona, quitándole la vida, que después, posteriormente, se demuestra que era inocente, entonces, bueno, yo digo sencillamente bueno, que la pena de muerte es que aunque sea culpable, es que aunque sea culpable, pena de muerte nunca. Don Carlos. Vamos a ver, yo, sobre esto ya hemos, aquí en este programa, creo que hemos discutido, yo recuerdo cuando se planteó el caso del alcalde Conde-Roa, que parece ser que se le olvidó al presidente regional citarlo, porque habló de un alcalde de una localidad pequeña, pero no de este otro alcalde de una localidad más grande, ¿no? Sí. Vamos a ver, jurídicamente el asunto está claro. Un alcalde no está obligado a dimitir por una imputación. Eso, digamos, nadie lo discute, jurídicamente. ¿Qué pasa políticamente? Pues políticamente hay un debate social y yo un poco lo que reprocho en el debate social es la incongruencia de algunos. Antes usted dijo, es que el PSOE tiene una línea... Bueno, no es verdad, porque como hemos visto en Orense, al alcalde de Orense lo obligaron a dimitir. Entonces, lo que no... Pero ya no hablo del alcalde de Orense. Eso puede ser una vendetta política. Bien. Pero, bueno, de acuerdo. Pero es que incluso vayamos más allá del alcalde de Orense, que es del PSOE, para preguntarnos por qué al alcalde de Orense le presionan y por qué al de Lugo no. Lo cual ya es una incongruencia por parte del PSOE. Pero vayamos más allá. Porque el PSOE pide la dimisión de Conde-Roa y no pide la dimisión de López Orozco. Es decir, a mí lo que me indigna verdaderamente de este problema es la incongruencia de determinados... El señor Feijóo es coherente en este punto, bien, pero otros no. Y no solo hablo de políticos. ¿Cuántos periodistas, cuántos columnistas en Galicia escribieron atacando a Conde-Roa, diciendo que su situación era impresentable, que cada día que pasaba tal, y no han escrito por este asunto? Porque claro, si usted ataca, escribe a una persona, que es un alcalde conocido del PP, una persona también pues, carismática, etcétera, ¿por qué no hace lo mismo con otros? Bueno, hay un detalle aquí, hay una diferencia. Yo soy amigo, conozco a Conde-Roa hace muchos años. No, digo que lo que voy a decir es... Y lo de Conde-Roa era menos grave que esto. Menos grave en el sentido de que, bueno, pues... Al contrario, pues mire, yo por eso digo que, no tenía nada que voy a hablar en contra público. de Conde-Roa. Hombre, lo público es la hacienda pública. Entonces, aquí había probados que había pues un fraude en el IVA de unos 300.000 euros, si no me falla la memoria, que son 50 millones de pesetas. Que él lo estaba negociando. Bueno, estaba negociando, pero es que una vez, si uno conoce la ley del IVA, a partir, creo que eran, no sé si ha cambiado o no, pero a partir de 120.000 euros ya era delito. Entonces ya esto es... ¿Y si le hubiera afectado la amnistía fiscal? Esa es... Bueno, pero... es que entonces no habría imputación. Pero es que esa es porque estamos caminando de narices, de bruces, hacia la inseguridad jurídica más sistemática. No, pero yo ahora esto, voy mañana al tema lo otro. de que determinadas personas que se comportan o dicen unas cosas respecto a un alcalde, no dicen lo mismo respecto. Eso a mí me parece inaceptable. Pero vosotros casi todos habéis tocado el lado de la noticia, casi todos, incluido el padre, habéis tocado el lado de la noticia. Mirad, es que es noticia, simplemente por eso los medios informativos lo citan. Ojo, el medio informativo, cuando se limita a dar lo que es la información, no hace nada. Ni quita ni pone rey. Ni quita ni pone rey, salvo que en lugar de información, salvo que en lugar de información de opinión, que es lo más frecuente. Entonces, si tergiversa, se prostituye de alguna manera la función, que es... se prostituye la función que es, en lugar de informar, se está
opinando. No, y luego pero otra cosa. tiene Pero vayamos razón, a la don información. Roberto No da tiene igual razón, que la ¿eh? información esté en portada, que esté pero eso en es la página valoración. par, Claro, que sí. esté arriba, La que esté información, abajo. porque va en mire, función del interés. hay un caso evidentísimo. Ayer mismo, o ayer antes de ayer, en La Voz de Galicia, arremetieron contra un contertulio de la Bitácora, Francisco Tarrío, pero de manera, vamos, brutal, Bueno, por el tema de Mario Conde, etcétera, pero así, sin ningún sentido, ¿no? O sea, sí, pero una cosa que no... Entonces, aquello no era información, porque se puede ver, no hay más que verlo, entonces aquello estaba totalmente... Bien, lo que a mí me Vamos, interesa por de favor. aquí es que yo doy esto como información, Claro, efectivamente hay una claro. opinión, pero siempre decimos que no pretendemos hacer juicios paralelos. Para Simplemente, nada. bueno, decimos No, que este además, hay señor una cosa fundamental está, que no terminé, la jueza y de es la Lara lo llamó a presunción de declarar. inocencia. Ah, por supuesto, eso Es lo que siempre. me parece que apuntaba eso tú. siempre. Es que mientras no se haya Sí, sí, juicio, sí. etcétera, hay que presumir, Digo yo. presumir claro, la usted tiene inocencia razón. del, También. entre comillas, culpable La o teoría de presunto doble culpable. Sí, pero eso ya es... Bien, A ver, Rubén. vamos con otro tema. El decreto del Gobierno sobre desahucios está teniendo muchas críticas porque es demasiado restrictivo. Grosso modo, solamente podrían beneficiarse entre el 3 y el 4% de estas personas en estado prácticamente de exclusión. Don José Ángel, ¿qué le parece el decreto este del Gobierno? Habrá que verlo en detalle, ¿no? Pero ciertamente a mí me parece un poco escandaloso que, no sé si voy a decirlo así, puede sonar muy maniqueo, Dígalo, ¿no? ¿cómo que es? estemos dándole dinero a los bancos y que no haya dinero para que una persona pueda vivir. Es un poco escandaloso, ¿no? poco, Decir ¿no? De que- maniqueo nada. Y de Un poco poco, muy escandaloso también, Poco, nada. bastante poco, es más bien mucho. ¿eh? Pero, No, pero bueno, es decir, pero yo... amigo cura, con todos los respetos, es que es duro. Déjele No, es un tremendo. poco, es Sí, muy sí, sí. escandaloso. Sí, déjele que concluya. Sí, es muy duro que ver Al pan pan y al vino vino, que a los bancos pues se encuentran recursos para que puedan salir adelante y que mucha gente no tenga recursos para poder vivir, ¿no? También es cierto, y hay que ser muy realistas, que a veces habrá personas que se han metido en hipotecas que eran inasumibles, ¿no? Pero sí habrá que buscar la manera para que todos tengamos cubierto un derecho fundamental, que es el derecho a la vivienda, ¿no? Es decir, busquemos las maneras de hacerlo. A lo mejor puede que no sean esas viviendas, puede que sean otras, los bancos tienen cientos de viviendas, busquémosle una función social a muchas de las viviendas que tenemos paradas, ¿no? Y entonces el decreto este en concreto pues habrá que ver, porque evidentemente, claro, por otro lado se quiere también proteger el derecho de los bancos a poder Sobre todo eso. reintegrar ese dinero. Sobre claro. todo eso. Y entre estos dos derechos yo creo que hay un derecho fundamental que es el derecho y un derecho humano que es a la vivienda. Entonces ese tiene que estar por encima del otro. Es que tienen que estar todos parados, Claro, tiene es que no tienen que los niños tener menos de 3 años, la vivienda no puede ser superior a los 200.000 en las ciudades de más de 1 millón de habitantes. Quiero poner otra cosa sobre la mesa, no sé todavía los resultados, no sé si los tienen ya ustedes, de lo que se preveía que iba a ocurrir hoy lunes, y es la afluencia de personas víctimas de la hipoteca para que acudieran presentando un escrito que están amparados por el Consejo Nacional de la Abogacía, para que los jueces general de la abogacía, para que los jueces de alguna manera dejen de ejecutar esas hipotecas, de alguna manera que interpreten la ley, ¿no? Las cláusulas estas injustas. Sí, bueno, el escrito este a mí me ha llegado por internet, Sí. Está bien, aunque podría estar mejor, es decir, que todavía se pueden añadir más argumentos. Es que es hoy el primer día, precisamente. No, pero el escrito ha estado circulando por Sí. internet estos días. Pero ¿no? el primer día que estaba a disposición de los afectados para que No, los a presentaran mí, en los juzgados. Bueno, Sí. a mí me llegó la Y semana se citaba pasada. hoy, sí. Me llegó la semana pasada, es decir, que se podía descargar. Pero bueno, yo coincido plenamente con lo que ha dicho el padre Feijóo. Es decir, esto es un escándalo. Es decir, las cifras de dinero que se han dado a los bancos, que además, y esto salió publicado precisamente, no sé si ha sido el viernes, yo lo he leído este fin de semana, los bancos nacionalizados, las cajas nacionalizadas, que son las que más dinero han recibido, son las que más Sí, sí. desahucios hipotecarios han ejecutado. Es decir, es algo tan profundamente inmoral. Y entonces, esta normativa a mí me parece
con todos los respetos, un parche. Un parche que no va al problema, no soluciona el problema y sobre todo no soluciona la injusticia. La injusticia, que es que a día de hoy está perfectamente conocida, injusticia desde el principio hasta el final de todo este asunto. Desde el principio, primero, ¿por qué unas tasaciones que tiene que pagar el cliente, luego no son vinculantes? ¿Por qué no se pide responsabilidades al que hizo esa tasación? Es decir, tasan un piso en un valor tal y luego resulta que si la persona no puede pagar, ese piso se subasta a la mitad de su valor. Sí. Y ojo, y no pasa nada. Esto es normal. Pero es que además esa persona, el banco, se queda con el piso a la mitad de su valor y sigue cobrando la deuda con unos intereses de demora del 18%, del 16%. Pero bueno, vamos a ver, ¿pero esto qué es? ¿Pero alguien realmente puede decir en serio, sin que se le caiga la cara de vergüenza, que la ley hipotecaria está bien? Que no hay que cambiar nada. Por eso el escrito este que se presenta hoy, que circula efectivamente por internet y que tienen los usuarios a su disposición, está basado en la iniciativa de este juez catalán Fernández, ¿cómo se llama? Fernández Seijo, que lo envió al Tribunal Europeo, que fue quien respondió que algunas cláusulas de la ley hipotecaria son Sí, injustas. el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí. Bueno, don Bernardo. Bueno, la ley hipotecaria es, no porque sea antigua, porque imagínese usted, la Biblia es antiquísima. No, por injusta. Es que ya lo he pensado, es que dan unos argumentos que yo cada vez me atraganto, y me los dan siempre, me pillan cenando o comiendo, ¿no? Pero hombre, ¿cómo no puede? Vamos a ver, claro, lo injusto, la sustancia propiamente injusta es lo que nos subleva, ¿no? Hay algo, claro, ¿qué ocurre? Que todo esto salta cuando cuando se masifica los desahuciados y las víctimas, ¿no? Pero, cuando, así de repente, pero todos estos años atrás, fue un chorreo constante. Exacto. Pero hay otras cosas, por ejemplo, la protección del tercero hipotecario, el tercero de buena fe, que eso es un tema gravísimo. Fíjense ustedes lo que le estoy diciendo, es importante esto. El tercer hipotecario que va a al registro de la propiedad interesado en una casa y quiere saber si tiene alguna carga, tiene alguna anotación judicial, lo que sea. No hay nada, vale. Y entonces lo compra de buena fe. Bueno, resulta que el primero, digamos que el primero, que era el propietario, el que perdió, el tercero se la compra a un banco que la había ejecutado. Entonces, por un tema crediticio, resulta que el que perdió la casa recurre ante la justicia y la justicia le da la razón. Pero no cualquier justicia, la justicia que se la quita en primera instancia, resulta que recurre vulnerando un derecho fundamental, por ejemplo, tal cual como puede ser el derecho a la tutela judicial efectiva, recurre ante el Tribunal Constitucional de España, aquí tienen a la persona de que está hablando, y le da la razón el Tribunal Constitucional de España, a mí, señores. Y yo me quedo sin la casa de mis... Yo soy el primero de buena fe. ¿Qué pasa conmigo? Pero usted no es nadie, hombre. Si trae usted a ¿cuántos son? 300 al día, como usted, a lo mejor hasta una asociación de jueces o el Consejo General, pues hasta la apoyan. ¿Comprende usted? La casa de mis abuelos... No lo personalizo, don Bernardo, pero es que es así. ¿Qué va a ocurrir? Eso es gravísimo. ¿Comprende usted? Sí, es una indefensión absoluta. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora, dado que este decreto nadie está de acuerdo con él? ¿Solamente favorece a los bancos? Es que el nudo gordiano, por decirlo así, del tema, está fundamentalmente en algo que tocasteis, que es las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros, que parece que ahora quedaron solapadas, porque de hecho casi han desaparecido, las que no están embargadas, digamos, por el propio Estado, por nuestro dinero público. Entonces, las cajas de ahorro, cuando nacieron, todo el mundo las aplaudió, porque tiene una finalidad realmente social, bonita, hermosa. Sí, pero no hagamos una función social.
incluso hasta benéfica. ¿Recordáis que había aquellos montes de piedad? Pero que la gente no empeñaba hagamos las históricos, cosas y tal? don Roberto. Bien, Vamos bien, al si grano. es que ahí está el tema, Sí. es que ahí está el fondo del tema. Porque, como tú bien dijiste, la mayoría de las ejecuciones las están realizando cajas de ahorro. Pero como se han bancalizado, y esto es una falsedad, porque las cajas de ahorro nacieron para lo que nacieron. Las cajas de ahorro tenían una gran ventaja y desventaja que teníamos los bancos, porque yo he sido director de banco y he tenido muchas responsabilidades, y tenían una ventaja sobre nosotros. No tenían accionistas, no tenían propietarios, no tenían controles directos. ¿Qué ocurría? Que quienes sus controles eran los consejos. Los consejos eran nombrados por el grupo de accionistas, por el municipio, por la diputación, etcétera, etcétera. Iban allí a cobrar prácticamente y a decir amén. Y se hacía lo que se hacía. Hasta que a un iluminado, cuyo nombre no quiero ni mencionar, se le ocurrió que podían hacer operaciones como los bancos. Ahí es donde nace el problema. Cuando las cajas de ahorros, en lugar de imitarse a hacer las libretitas, porque las libretas se llaman de ahorros, por las cajas de ahorros, y a ningún banco casi se le ocurría meterse en ese terreno. Las hipotecas las daban las cajas de ahorros fundamentalmente, pero ojo, nosotros cuando dábamos una hipoteca, y también ahí es una contestación a lo que muy bien planteabas tú, ¿Usted estaba en una caja de ahorros? Sí, nosotros teníamos un tasador, y el tasador decía, esa casa la valoraba al 80%, y normalmente le dábamos el 60%. Claro. Cuando había que ejecutar, nos quedábamos con la casa, y nada más, y quedaba liberado. Claro. Pero, caramba, si la garantía, la res es la cosa, y la cosa ya la tienes... Sí, pero la pues ley punto. no lo prevé. Eso bueno, era por una actitud benévola de la guerra, pero la ley no lo esta permite. mañana en el Parlamento de Galicia el Partido Popular propuso una comisión de investigación para ver qué ocurrió con las cajas. O sea que por fin va a haber comisión de investigación. Un poco tarde, bien, pero bueno, bien. Nunca es tarde si la echas buena. Yo quería que me dijeran a ver qué iba a pasar a partir de aquí, puesto que este decreto, bueno, al parecer no gusta a nadie, si van a seguir por ahí las revueltas, las protestas. Sí, parece ser que la ley hipotecaria pues la van a modificar, pero bueno, no así en caliente, sino con tomándose el tiempo debido. Una de las asignaturas pendientes de la medicina es, diga don Carlos. No, que lo del tiempo debido yo creo que desde 1909 no, pero que no lo van a hacer en 2 días, sino que lo van a hacer... Sí. Bien, pues lo que decía, que una de las asignaturas pendientes de la medicina es conseguir que los lesionados medulares vuelvan a caminar. Un estudio, una investigación dirigida por el catedrático suizo Gregorio Courtin consiguió hacer caminar a unos roedores. Esto abre una vía de esperanza a estas personas. Vemos estas palabras. Lo que hemos hecho es developar estimulación eléctrica, un cóctel de farmacología que da al médulo espinal el tipo de información que da el cerebro normalmente, naturalmente, para caminar. Con eso, los circuitos, los nervios, las células que están durmiendo, they get awake, despiertan. Y la rata que es paralizada puede caminar de nuevo, después de la rehabilitación. Fantástico. Vemos estas palabras, no, oímos estas palabras y vemos las imágenes. Quería decir, bueno, pues efectivamente es una puerta abierta a la esperanza, ¿no? Inyectando estas sustancias. Y ya de paso, por aquí yo quiero enviar un saludo al Hospital de Tetrapléjicos de Toledo, que están allí, dice que de los tetrapléjicos y pentapléjicos, que se habla muy poco, que solamente se acuerda la sociedad de ellos cuando de repente algunos salen en los medios porque pide la eutanasia. Hay que decirlo. Empezamos por usted. Sí, digo yo que tiene un mérito enorme el doctor Courtin. Estamos viendo ahí a la rata caminando. Y comiendo. Porque no solo caminan, sino que es muy importante que son capaces de comer. Yo esto ya lo conocía, tuve la suerte de haberlo visto en internet, y por eso... Pero hay una cosa muy importante a resaltar. Ellos dicen que una sección dañada de la médula espinal puede recuperarse cuando su inteligencia innata y su capacidad regenerativa
es activada. Es decir, necesita dos cosas, ¿eh? No siempre, por eso no lo dan a un platillo, porque si no sería crear una falsa esperanza o falsas perspectivas para... Tiene que darse esas dos circunstancias para que efectivamente... y está comprobado. Es que lo que se hace en roedores siempre es, bueno, pues previo, ¿no? Trasladable. Claro, sí. Sí, son estos avances de la ciencia que son bienvenidos y ciertamente ponen al día una serie de problemas que, como usted bien decía, pues a veces están muy ocultos, ¿no? Todo este tema de los dañados o de los tetraplégicos a veces se pone de moda, pues eso, cuando se solicita una eutanasia, cuando se hace una campaña de accidentes de tráfico, y luego el día a día pues a veces pasan ocultos, ¿no? Entonces, bienvenidos todos estos avances de la ciencia y animar y congratularnos de que haya personas que sigan investigando para facilitar la vida a los demás, ¿no? Así es, Claro. Pues así eso, es. Poco más hay que decir, ¿no? Yo es que no se me ocurre decir más. Felicitarle y que sigan investigando, ¿no? Pues decir que alguno de vez en cuando efectivamente salen los medios de comunicación porque pide la eutanasia o porque la vida es un asco, pero la mayor parte de los parapléjicos o tetraplégicos quieren vivir. Por ejemplo, Luis de Moya, claro, es que Luis de Moya, bueno, pues es sacerdote y entonces, bueno, pues al ser sacerdote ya pues tiene fe y ve la vida de otra manera, pero bueno, pues es un gran defensor de la vida. Romagnac, por ejemplo, que es otro tetrapléjico, pues él dice que el problema lo tiene la sociedad, que no adecúa los lugares para que todos puedan estar. Entonces también tenemos que pedir aquí a los políticos que piensen en la gente. Es verdad, es decir, en algunos sitios pues ya hay políticos que están, por ejemplo, en ayuntamientos, etcétera, adaptando las calles, las situaciones para que estas personas puedan llevar a cabo una vida bueno, lo más normal posible dentro de sus limitaciones. Pero yo la verdad es que es una noticia espléndida. Esperemos que pronto ya pueda ser aplicable a las personas y bueno, pues la verdad es que da gusto cuando uno lee estas cosas, estas noticias. Sí, ¿no? decía el otro día el padre Trinquete que efectivamente, porque también comentábamos una noticia aquí en la bitácora muy interesante, de aquel que pudieron, que estaba en estado vegetativo persistente durante 12 años y pudieron comunicarse con él a través de un escáner, ¿no? Y bueno, pues eso fue fantástico. Y el padre Trinquete decía que efectivamente que el ser humano que era capaz de lo peor, pero también de lo mejor. Sí, aquí ¿no? se habla de la política, perdone, aquí sí que quería decir algo. Efectivamente, se habla de la política, es que cada vez que se habla de la política, que eso sí que son roedores de otra manera, que también pueden ser recuperables, no, estamos avanzando muchísimo, pero digo yo, avanzamos tanto que el otro día falleció una pobre... También lo comentamos aquí. Lo comentamos, pero vamos a comentarlo porque también se comenta esto y hay que y recomentarlo. Don Bernardo, pero ya... No, pero es que don Bernardo, que no tengo ya más tiempo. Es fundamental esto. Don Bernardo, que ya lo comentamos. Una señora ciega y disminuida mental, pues, porque vivía con su señora madre de 81 años, la pobre madre falleció con 81 años y esta señora, pobre, está disminuida mental murió y ciega como además, consecuencia con 40 y tantos años, falleció. ¿Cómo? ¿Cómo murió? Murió con una tortura de 3-4 días, muriéndose de hambre, porque no hay un... Mire, se está quedando pasmado don Carlos. Don Carlos, tenemos el deber cristiano de denunciar que ya está denunciado, aquí. Don Bernardo. No, pero yo necesito decirlo. Los últimos sondeos... Es gravísimo, gravísimo. Don Bernardo, claro que sí que es muy grave y por eso lo no me diga que me excito ni que por eso lo denunciamos por favor. aquí el último. Es que esto es para salir a la calle. Los últimos sondeos indican que Artur Mas no tendrá mayoría absoluta. Y sobre lo que está vendiendo de la independencia y su pertenencia a Europa, el señor Durán Barroso nos dice esto. La situación jurídica no ha cambiado desde 2004, ya que el Tratado de Lisboa no ha introducido ningún cambio a este respecto. Por lo tanto, puedo confirmar en absoluto que la posición de la Comisión en esta cuestión sigue la misma. Venga, Bernardo, empezamos por usted. Pues perdone, casi es que estaba distraído. Bernardo, venga. No, pero que sobre el tema de Artur Mas, lo que está vendiendo al pueblo, pero ¿qué vamos a decir sobre ese señor? Sí. Si es que esto ya es dar vueltas al asunto. Decimos que vamos a decir de los roedores que estaban nombrando ahora, son los que realmente tienen que decir, es que estamos gobernados por unos pusilánimes.
¿Cómo se puede permitir que un señor esté instigando a la separación de un territorio de España cuando España, pero no porque sea constitucionalmente una unidad? La Constitución lo dice muy claro en el artículo 2, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común, narices, de los indivisibles de todos los españoles. Pero hombre, ¿pero cómo se le puede permitir a un señor que es presidente de una autonomía, de un gobierno regional? Es decir, es que y se le permite eso. ¿Cree que tendrá mayoría o no? ¿Cree que bueno, sobre este asunto... ¿Cree que tendrá mayoría o no? Bueno, porque esperaba al principio tener mayoría, yo creo que va a disminuir algo, pero vamos, es que esto es como jugar a la ¿Y qué le lotería, parece la nueva configuración del mapa catalán tal y como se presentan los sondeos? La subida de Ciutadans, la subida un poco del Partido Popular, hombre, la bajada, casi hundimiento un poco la racionalidad del PSUC. Y que el pueblo catalán, que tantas veces se habla como de aquí del gallego de Sentidiño, ellos tienen el senio, sí. Evidentemente, bueno, pues oye, pues que ocupe la presidencia ese sentido de la vida social y que tengan, porque si no, creo que, bueno, además es que, así de claro, no se va a separar Cataluña, no se va a separar. Que no, ¿quieren que le digas por qué no? Bueno, yo supongo que saben ustedes por qué no. Es que, vamos, es imposible, geográficamente es imposible ya. Y políticamente le garantiza a usted que es imposible también. Don Roberto Moscovich. Bueno, yo creo que sobre el tema de está suavizando muchísimo su discurso, o por lo menos lo está disfrazando. Está poniéndose una especie de piel de cordero por donde antes tenía el oso o el león y las garras afiladas. Y luego también está obligado, compelido por sus propios correligionarios. CiU está apretando mucho el tema. Barroso, lo escuchábamos ahora, la Unión Europea no está por la labor porque no puede estar. Aparte que la Unión Europea tampoco se metería en un tema de ese tipo. Tiene su propia legislación, tiene su punto de vista, tiene su propia gente, digamos, formada y opinable, tiene el tema de las regiones muy desarrollado, pero tampoco se mete, aunque hay un dato que me extraña mucho que no lo mencione, el de Kosovo, que es un dato yo lo viví relativamente hace poco, y que no lo saquen a relucir. Pero no es el mismo caso, porque es la herencia de una guerra, la herencia de una integración forzada, no hace muchos años, y una desintegración por la muerte del general Tito y otras circunstancias que pasaron en Europa. Repito, Cataluña, por otra parte, recibe ahora más de 3.000 millones de euros del Fondo Común Nacional para la ayuda a las autonomías en apuros catalanes, que se deben fundamentalmente al gobierno del señor Mas. Eso no hay que olvidar. Bonos patrióticos. Y después hay otra cosa también muy importante. El señor Carol Rovira, y lo digo porque tú acabas de citar que el RC está subiendo, y creo que sube mucho, pero el señor Carol Rovira, que ahora está muy calladito, lo está porque lo han nombrado asesor del Hospital Santa Teresa de Tarragona, con una nómina de 6.000 euros al mes, 1 millón de pesetas las de antes. Y entonces, claro que sí, el hombre estará contento y satisfecho porque el modus vivendi lo tiene garantizado, pase lo que pase. Entonces, seamos honestos, y ya que los catalanes son tan amigos de la pela, son tan amigos del dinero, y me parece bien, y son unos grandes administradores, y son admirables en muchos aspectos de la economía. Sí. Del Palau... Bueno, pero eso es otra historia. Eso es una mala administración política. No, hay que confundir. Lo de Millet está ahora, la trama Millet está ahora encima de la mesa. Los políticos de turno, que yo creo que no tiene nada que ver. Que también es presuntamente, ¿no? Ni siquiera son imputados. Ni siquiera son imputados. Lo que pasa que, bueno, pues ahí como que nos suena ya esto, ¿no? Y termino con una cita que decía Magdalena al comienzo, que efectivamente los sondeos hoy no le dan, de ninguno de los que realizan actualmente, le da la mayoría a CiU por su giro independentista. Fundamentalmente están pagando las consecuencias de una baladronada impresentable. Y por otra parte, también hay que registrar la fuerte baja del PSC en esas mismas encuestas, y el ascenso preocupante
también por las personas que están metidas en ese, no por las siglas de RC. Eso es lo que realmente hay actualmente, y luego un repunte del PP y de Ciudadanos, etcétera. Que se pone, me parece, el 7. Pero que es lógico, Sí, que es don lógico. José Ángel. Yo creo que es inviable la independencia de Cataluña, es más, me parece que es una cortina de humo para tapar otros problemas más Eso graves. dicen que otros tiene Cataluña, especialistas, otros analistas. ¿no? Sí, pero yo voy en mucho más y mi propuesta es más radical, es adelgazar las autonomías como sea. Bueno, ya somos dos. Es que no tiene mucho sentido, es decir, tal como estamos económicamente, tal como tenemos la situación, es decir, estamos manteniendo una serie de cargos políticos, públicos y administraciones que son insostenibles en nuestra economía. A mí me llama mucho la atención que esto se habla, se dice, la gente de la calle lo comenta muchas veces, pero parece que no hay ningún partido político dispuesto a plantearse esta cuestión. Es cierto. Es una cosa muy curiosa y me da yo a lo mejor me equivoco, pero creo que es una especie de sentir popular, ¿no? No hay un, Total. Esto no hay significa... uno, hay un, Total. perdone, hay un partido que Bueno, vamos, pero vamos a clarísimo, dejar no de vamos otros a partidos despolitizar así, nadie. que además no pero hay tenemos... uno. No, Hay Sí, uno que bueno, y además con tiene, respecto al... tiene un estudio muy serio sobre el gasto de las autonomías, que es Sí. UPyD y ID, bueno, que eso se puede Ah, descargar. es cierto que UPyD, sí, Es un sí, estudio, sí. pero serio, de los gastos, Sí, sí, ¿dónde sí. va? Ya hace unos 2 o 3 años, yo tengo ese estudio, o sea, que que está parece tomado que en hay serio. una especie de estrategia que se va a poner en un marcha estudio para económico. eliminar el ascenso de UPyD, ¿no? Sí, pues sí. Sí. Pues, Mañana, hoy hace un año estábamos el día de reflexión, ¿no? Sí. Mañana se celebra un año del triunfo del Partido Popular. Sí, el claro. próximo día haremos un análisis de lo que era la campaña del PP, lo prometido, lo que ha hecho hasta ahora y cómo se está resolviendo. Don Carlos, sobre Cataluña y Pues demás. mire, yo, la verdad es que mi opinión sobre esto que está pasando yo estoy bastante preocupado. O sea, económicamente, bueno, no hay duda que esto es un disparate. Es un disparate donde todos saldríamos perdiendo y donde quienes más perderían son los catalanes. Pero decir que es inviable, todos sabemos que cuando hay un pueblo que está enloquecido o unas personas enloquecidas, hacen cosas y es decir, hay estados más pobres, es decir, de la misma forma que pueden vivir, pues no sé, como en Gambia. Pues Gambia es un estado independiente, pues pueden vivir como Gambia. Hay gente enloquecida que preferiría vivir independiente con el nivel de vida de Gambia eso sí. que no tal. En ese sentido, que no es viable económicamente. Bueno, todo es viable. Lo único claro, y para mí lo que sí que es indiscutible, es que la secesión tendría un coste económico brutal. Coste para España, pero el coste para Cataluña, para esta parte de España, sería muchísimo mayor. Perdone, y si no tuviese un coste, si no tuviese ese coste, ¿usted qué cree que No, haría? es que Sí. es una parte. Políticamente es casi imposible. Jurídicamente, pues lo ha leído usted tal. Y sin embargo, a mí lo que me preocupa es lo que está detrás de lo económico, de lo político, de lo jurídico, que es el tema de que todo esto está basado sobre la mentira. Sobre la mentira, sobre el insulto y la provocación al resto de los españoles y, insisto, sobre la mentira, decir que España conquistó Cataluña en 1714, que es mentira. Entonces, algo que está basado sobre la mentira, ya éticamente es indefendible. Y en este sentido, yo no quiero decir que hay algún obispo Sí, hay que de decirlo. Cataluña que me parece que no está cumpliendo con Bueno. su función al avalar Sí, algo sí. que es éticamente contrario a la verdad. Monseñor Sistac, ¿no?
Bueno, Bueno, Sistach alguno. no es, pero me estoy refiriendo de Solsona. Sistach no ha dicho claramente que él apoye la independencia. Pues a mí el de Solsona me encantan las Sí, cosas pues, que está por las cosas programando. que ha dicho sobre esto, pues sí, no pero las están cosas bien. que está haciendo Y eso no me parece- para que la iglesia sea una comunidad y hacer una gran misa el domingo en lugar de hacer muchas, y de la evangelización que está promoviendo. Más que va a tener que hacer como A se mí me separen. encanta, sí. Ya verá usted, las Lo que que- pasa que, bueno, los obispos tienen también sus ideas, pero él- unos son más O sea, nacionalistas. a mí me parece muy bien, pero lo que no puedes es Estoy- defender algo Sí. que es mentira. Bien, pues estamos ya fuera Claro, de, eso es contrario estamos a ya su fuera de propia tiempo. fe. Tenemos Claro. que pedir otra hora porque casi todo se queda sin decir. Don José Ángel, muchísimas gracias. Gracias a usted y encantado de compartir. Don Bernardo, testimonios. perdone que no le deje hablar todo lo Por que quiera, favor, pero, mujer, pero es que me por- desbarata la escaleta. pero si Es ya usted un pero si ya nos revoltoso. conocemos, Es mujer. usted un revoltoso. Repito que ha sido un placer estar aquí. Don Roberto Moscovich, muchísimas gracias. Gracias a ti por haber y venido. te felicito por parar de vez en cuando a Bernardo, porque es un látigo, ¿eh? Don Carlos, Muchas muchísimas gracias a gracias. usted, Clemente. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Que sean felices. Pero después,